Hola a todos y a todas. Hoy día vamos a tener el repaso ayudantía de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Yo soy Cristian Alfaro y junto a Felipe Castillo vamos a ver lo que es la cetoacidosis, el síndrome hiperosmolar hiperglicémico no cetósico y la hipoglicemia como complicaciones agudas. Dale, Felipe. Ya. A partir de las preguntas que hicimos en el Instagram, vamos a ir revisándolas una por una y viendo cuáles fueron las dificultades. La pregunta uno dice, ¿cuál de las siguientes condiciones determina una mayor incidencia de cetoacidosis como complicación aguda de un paciente con diabetes mellitus 1 versus un paciente con diabetes mellitus 2? Y las alternativas son el mayor nivel plasmático de hormonas contrarregulatorias, la mayor disponibilidad hepática de ácidos grasos libres en el citoplasma, una menor síntesis de malonil-CoA en el citoplasma del hepatocito y una menor tasa de beta-oxidación ácido graso en la mitocondria del hepatocito. Entonces, para responder a esta pregunta hay que tener solamente en claro el tema de cómo funciona la cetogénesis, cómo se regula la cetogénesis. La cetogénesis es este proceso que permite la generación de los cuerpos cetónicos, los cuales son el beta-hidroxibutirato y el acetato, además de la acetona, pero que no toma relevancia fisiopatológica. Y este es un mecanismo que está hecho en el cuerpo principalmente para combatir periodos de ayuno. Sin embargo, en periodos en que se genera esta desregulación de, de las hormonas y del metabolismo de la glucosa, como es en estas complicaciones agudas, en específico lo que tiene que ver con las complicaciones hiperglicémicas, tenemos algunas condiciones que van a generar un aumento en la cetogénesis. Y estas condiciones son el aumento sostenido de la lipólisis, el incremento de la velocidad de la oxidación de ácidos grasos en el hígado y la capacidad disminuida del ciclo de Krebs para oxidar el acetil-CoA. ¿Qué condiciones son las que ocurren en una cetoacidosis diabética que permiten, o sea, que están reflejadas en estas condiciones que acabo de mencionar? El aumento sostenido de la lipólisis se debe a que hay una disminución de la insulina y un aumento de las hormonas contrarregulatorias que hacen que aumente la lipólisis en el tejido en el tejido graso, lo que genera un aumento del ácido graso que puede estar disponible hacia el hígado. El incremento de la velocidad de la beta-oxidación de ácido graso en el hígado es producto a esta reacción que se ve acá en la imagen, en donde vemos que la insulina está actuando en el proceso de lipogénesis y este proceso está inhibido debido a la falta de insulina, por tanto nos está generando malonil-CoA, el cual es el inhibidor de la carnitina palmitoal transferasa 1, o también en bioquímica lo vieron como la CAT1, que es el punto de regulación de la beta-oxidación y que va a definir la velocidad de la beta-oxidación. Entonces, al no existir la insulina, en especial en los diabéticos mellitus tipo 1, en los que hay insulinopenia absoluta, tenemos que este proceso está totalmente frenado, entonces no hay generación de malonil-CoA y se acelera la velocidad de la beta-oxidación, permitiendo un aumento de la cetogénesis. Y por último, la capacidad disminuida del ciclo de Krebs para oxidar el acetil-CoA, que esto tiene que ver con la disminución del cetoglutarato, creo, ¿sí? Debido a que este está siendo ocupado para la gluconeogénesis. Entonces, volviendo a la pregunta, la siguiente diapositiva. Ah, antes de volver a la pregunta, es importante mencionar que la concentración de insulina va a ser algo relevante que va a cambiar entre los diabéticos mellitus tipo 1 y los tipo 2. Y cuando hay una deficiencia absoluta de la insulina, el proceso de cetogénesis va a darse en el caso de los diabéticos mellitus tipo 1, producto a que no va a ser bloqueado por esto de la CAT1. Y esto tiene que ver con la concentración mínima que tiene que tener de insulina para bloquear ciertos procesos, como lo son la lipólisis,
la gluconeogénesis y la cetogénesis. Como vemos, el IC50, que hace referencia a esta concentración mínima que requiere de insulina para bloquear estos procesos, es menor en la cetogénesis, y con tan solo tener un poco de concentración de insulina, este ya puede ser bloqueado mediante el malonil-CoA y el CAD1. En cambio, los otros dos procesos, que son la gluconeogénesis y la lipólisis, requieren un poco más de concentración de insulina. Entonces, en el caso de los diabéticos mellitus tipo 1, esta deficiencia absoluta va a generar que no se pueda bloquear. En cambio, en los diabéticos de tipo 2, que sí van a tener un poco de insulina, se va a poder bloquear este proceso y no se va a generar la cetogénesis. Ahora sí, volviendo a la pregunta, la siguiente diapositiva, la respuesta correcta era la C. Varios pusieron la alternativa A, que dice un mayor nivel plasmático de hormonas contrarregulatorias, pero si vemos como la fisiopatología de ambas, de la diabetes tipo 1 y de la tipo 2, como lo vieron en las ayudantías anteriores y los van a ver en las clases, en ambos hay un mayor nivel plasmático de hormonas contrarregulatorias, e incluso en ambas complicaciones agudas hiperglicémicas se ve este aumento de las hormonas contrarregulatorias. Entonces no explicaría por qué la incidencia de cetoacidosis es mayor como complicación aguda en la diabetes tipo 1. Sí, la menor síntesis del malonil-CoA en el citoplasma del hígado, del hepatocito, que va a generar una disminución, o sea, un aumento en la beta-oxidación. Respecto a la alternativa B, una mayor disponibilidad hepática de ácidos grasos libres en el citoplasma. Si bien acá el distractor está en el tema de que no es en el citoplasma, sino que en la mitocondria. Si hay una mayor disponibilidad hepática de ácidos grasos libres en la mitocondria, se podría generar la beta-oxidación y aumentar la concentración de acetil-CoA y finalmente generar más cuerpos cetónicos, pero no en el citoplasma, porque la beta-oxidación es un proceso que ocurre dentro de la mitocondria. Y una menor tasa de beta-oxidación de ácidos grasos en la mitocondria de el hepatocito, no, porque finalmente, como vimos anteriormente, los procesos que favorecen la cetogénesis son una mayor velocidad de la beta-oxidación. Cristian, Sí, hay una pregunta en el hay chat. una... Claro. Sí, dice, ¿es solo una menor síntesis de malonil-CoA o activación también? No sé muy bien, no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Como, Vicente Villegas, si quieres, habla, sí, o sea, activa el micrófono. es que no entiendo la ¿Se segunda escucha? parte. Yo pienso que es menor síntesis y no activación, porque no es un sustrato, es un sustrato en una enzima. Claro. ¿Aló, se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, me refería a ver si solamente era una mayor síntesis de malonil-CoA o una mayor activación del proceso en sí, porque bueno, no me acuerdo cuál era la enzima anterior, pero eso, si se fomenta más o se activa más o solamente es una creación más. O sea, lo que ocurre, o sea, la cetogénesis no está regulada en sí, como siendo súper categóricos, como lo vieron Bioquímica. en bioquímica, no está regulada hormonalmente. Lo que pasa es principalmente en la menor síntesis del malonil-CoA, que genera un aumento del paso de ácido graso dentro de la mitocondria para aumentar la beta-oxidación y aumentar la disposición de acetil-CoA para el proceso de cetogénesis. No es muy relacionado con la activación. O sea, Ya, en ya, general, entonces, ¿cómo dice la cosa? al disminuir el malonil-CoA es como estás disminuyendo el inhibidor de la CPT1. Sí. Sí, Entonces, al disminuir el inhibidor, se activa esta enzima y aumenta la translocación. perfecto. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, o si no, para avanzar a la siguiente pregunta. No, parece que no, no sé. ¿No? Ya, Ya. vale. Entonces, hola, yo soy Felipe y voy a tomar la pregunta 2, 3 y 4. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ya. Entonces, con respecto a la cetoacidosis diabética, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Letra A. El compromiso hemodinámico secundario a la CAT obedece solo al balance negativo de sodio y agua producido por la diuresis osmótica y los vómitos. Letra B.
La disminución de la relación de NADH, NAD+, en los tejidos periféricos corresponde a uno de los mecanismos fisiopatológicos de mayor importancia en la generación de CAT. Letra C. Uno de los mecanismos hiperglicemiantes de este cuadro corresponde a la estimulación de la piruvato carboxilasa por parte de la acetilcoenzimo A, de manera que se favorece el aporte de sustratos a la gluconeogénesis hepática. Y la última alternativa decía que el cuadro presentado se debe a un aumento de la producción de cetoácidos. Sin embargo, debido al estrés metabólico asociado, aumenta también su consumo de clearance periférico, lo que se refleja en una relación beta-hidroxibutirato-acetocetato de 1:1. ¿Ok? Entonces, seguimos dentro del contexto de cetoacidosis diabética. Y entonces, para hacer un breve resumen de lo que dijo mi compañero, estamos en el contexto de una descompensación aguda metabólica de la diabetes mellitus y que se caracteriza principalmente por una acidosis metabólica y por una hiperglicemia. Y como bien dijo Cristian, se caracteriza por los estados insulinopénicos, como la diabetes mellitus tipo 1. ¿Ya? También la base fisiopatológica de este cuadro es un aumento de los niveles plasmáticos de los cuerpos cetónicos. ¿Pero por qué se genera este aumento? Como bien dijo Cristian, hay un aumento de la cetogénesis, pero también hay una contraparte muy importante que es una disminución de su clearance, o sea, de su depuración. Y este aspecto es el que yo voy a explicar con mayor detalle. Entonces, el clearance periférico, el principal aspecto y el que generalmente se pregunta en los certámenes, en las pruebas o en los controles, es que existe un menor clearance debido a un ambiente redox desfavorable. ¿Ok? Como si leyeron o si entienden un poco cetoacidosis diabética, también se genera un compromiso hemodinámico. Si existe un compromiso hemodinámico, se puede afectar la función renal, generando una disminución de la carga filtrada de los cetoácidos y generar un menor clearance renal. Sin embargo, el principal mecanismo fisiopatológico es este. ¿Ya? Acá está el esquema que tienen en sus apuntes y que es muy didáctico para entender esto. ¿Ya? En el hígado, por acción de la beta-oxidación de los ácidos grasos, hay un aumento de la acetilcoenzimo A. Recordemos que el proceso de la cetogénesis es por mayor disponibilidad de sustrato. Entonces, si hay mayor acetilcoenzimo A, se va a generar acetoacetato. Ahora, este acetoacetato tiene dos vías, la forma de la acetona o de la beta-hidroxibutirato. Esta vía de la acetona no es dependiente enzimáticamente. Sin embargo, como bien dijo Cristian, no tiene un rol fisiopatológico la acetona, porque es un ácido volátil. Entonces, en el hígado, el acetoacetato se transforma en beta-hidroxibutirato. Esta reacción está catalizada por la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, la cual necesita una relación elevada de NADH-NAD+, ya que el NADH, como se puede ver acá, es un cofactor. Y se genera el beta-hidroxibutirato. Luego, en los tejidos periféricos, en situaciones normales como en un ayuno, hay una relación disminuida de NADH y NAD+, por lo cual la misma enzima que la beta-hidroxibutirato permite cambiar el sentido de la reacción para que el beta-hidroxibutirato cambie a acetoacetato y así el acetoacetato se convierta en acetilcoenzimo A y este sea un sustrato energético para los tejidos periféricos. ¿Ya? Lo que pasa en el ayuno, porque esta forma de los ácidos grasos, o sea, de los cuerpos cetónicos, es la forma que tiene el cuerpo de entregar energía a los tejidos que no tienen la maquinaria enzimática necesaria como para metabolizar los ácidos grasos. Entonces, esta es una vía para entregarle energía en forma de acetilcoenzimo A. ¿Qué pasa en diabetes? En la diabetes, la relación NADH-NAD+ se encuentra aumentada. Por lo tanto, se interrumpe este paso de la reacción y por lo tanto el beta-hidroxibutirato no pasa a acetoacetato, que es su forma de degradación. Por lo tanto, existe un aumento de la concentración de beta-hidroxibutirato en relación al acetoacetato, relación que incluso llega a 10:1. Por lo tanto, de esto podemos inferir que la cetoacidosis surge fundamentalmente por un exceso de beta-hidroxibutirato. Y en condiciones de ayuno, que es como una condición fisiológica en donde se activa esta vía metabólica de los cetoácidos, existe una relación entre síntesis y degradación de beta-hidroxibutirato conservada. O sea, no se altera ni la síntesis ni la degradación. Por lo tanto, la relación de beta-hidroxibutirato y acetoacetato es aproximadamente 1:1. Ahora, también la pregunta hablaba sobre los otros mecanismos que tienen los ácidos grasos como para aportar a la hiperglicemia
principalmente a la gluconeogénesis hepática. Y son 3. El primero de ellos es la activación de la piruvato carboxilasa. Recordemos que los ácidos grasos entran en la matriz mitocondrial y generan acetilcoenzimo A. Esta acetilcoenzimo A es capaz de activar a la piruvato carboxilasa, que es la enzima encargada de traspasar el piruvato a oxaloacetato. Y este se trasloca al citoplasma y forma parte de la gluconeogénesis hepática. Ahora, el segundo mecanismo es la producción de citrato. El acetilcoenzimo A puede entrar al ciclo de Krebs y generar citrato. El citrato se trasloca y es un activador de la enzima fosfofructoquinasa 2, la cual genera como producto fructosa 2,6 bifosfato. Este es un activador de la actividad fructosa 1,6 bifosfatasa de la enzima Tandem, para pasar de fructosa 1,6 a fructosa 6, que es un paso importante para la gluconeogénesis hepática. Y por último, el aumento de la acidez intracitoplasmática por los mismos cetoácidos y la beta-oxidación genera un aumento de fructosa 2,6 bifosfato, que es el mismo, que es un activador de la actividad de la fructosa 1,6 bifosfatasa de la enzima TAM. Estos son los 3 mecanismos por los que los ácidos grasos también pueden aportar a la hiperglicemia. Y por último, si bien la cetoacidosis diabética tiene muchas consecuencias, una de las principales es el compromiso hemodinámico. De hecho, como bien dice en el apunte, este es uno de los por qué se puede desencadenar la muerte de los pacientes. Este compromiso tiene 2 vías. El primero es el balance negativo de sodio y agua, que está dado principalmente por la diuresis osmótica y por los vómitos, que va a generar una hipovolemia, una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la PAM. Pero por otro lado, la misma acidosis metabólica puede generar una disminución de la contractilidad miocárdica y una menor sensibilidad a catecolaminas, que es la vasoplejía. Entonces, la contractibilidad miocárdica va a disminuir el gasto cardíaco y la menor sensibilidad a catecolaminas va a generar una disminución de la resistencia vascular periférica. Ambos van a caer en una disminución de la PAM y si se mantiene este cuadro, en un shock. Entonces, conforme a lo que hemos visto, la pregunta 2, la alternativa correcta era la letra C. ¿Ya? Aquí adjunté la justificación de cada alternativa. ¿Por qué? ¿Dónde radicaba lo incorrecto? Creo que muchos se fueron por la alternativa D. ¿Ya? Hay que recordar que la cetoacidosis diabética no aumenta el clímax periférico, de hecho disminuye. Y la relación entre beta-hidroxibutirato y acetato por esta misma razón aumenta en una relación de 10:1 aproximadamente. No sé si hay una duda. Dice si es shock hipovolémico. Creo que generalmente es un shock hipovolémico. Porque distributivo tendría que, no sé, si se asocia, porque recordemos que la cetoacidosis hay un mecanismo gatillante. Entonces, si ese mecanismo gatillante podría ser, por ejemplo, una infección que genere una respuesta inflamatoria sistémica y genere también una vasodilatación y una traslocación desde el comportamiento intravascular, también se podría sumar un fenómeno distributivo. Pero generalmente hipovolémico. No sé si existe otra duda. Yo tengo una duda, ¿Sí? pero creo que va más para la parte de bioquímica, que es con respecto al citrato. ¿Podrías mostrar ese esquema? Es que estaba buscando mis apuntes de bioquímica del año pasado y tengo anotado que, a ver, la enzima de la gluconeogénesis es esa fosfato 1,6 bifosfatasa, ¿no es cierto? La 1,6. O sea, que finalmente la enzima Tandem, como sí. Sí. Es que tengo anotado que esa se inhibe por la fructosa 2,6 en vez de estimulada. Yo quiero contestar eso, Felipe. Que el apunte tiene un error, sí está ¿Ya? correcto. Sí, Pero es como dice Felipe, al final el citrato va a activarlo como de forma la inhibe, indirecta. ¿no es cierto? Sí, Se sí. inhibe Sí, y eso aumenta el otro. Sí, el apunte tiene un error ahí. Pero el citrato Ya. sí
de todas formas estimula la gluconeogénesis Claro. indirectamente. Indirectamente. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Otra duda? Ya. Entonces vamos a avanzar a la pregunta 3. Igual a ver ¿cómo se llaman? Los conocimientos de bioquímica están medio oxidados, así que discúlpenme si no pillé eso. Bien. Ya. La pregunta 3. Con respecto al síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetóxico, o hay su abreviación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Letra A. La hiperglicemia desarrollada no alcanza valores extremadamente altos, debido y principalmente a una correcta función depuradora de glucosa por parte del riñón. Letra B. La gran carga de ácidos grasos libres sobresatura los mecanismos de exportación de estos por parte del hepatocito, por lo cual, aparte de una mayor síntesis de VLDL, existirá además síntesis de cetoácidos. Letra C. El compromiso de conciencia presentado en estos pacientes está dado únicamente por un accidente vascular tromboembólico secundario a la hipercoagulabilidad derivada de la hiperosmolaridad característica de este síndrome. Y por último, la disfunción del sistema nervioso central no solo es una consecuencia del síndrome, sino que también es un factor patogénico del cuadro, ya que favorece el desarrollo de una hiperglicemia más severa. Ya. Entonces ahora pasamos el tópico de la ayudantía a este síndrome, cuyo nombre es muy largo, así que le vamos a decir síndrome. Esta descompensación también es una descompensación metabólica aguda de la diabetes mellitus y es poco frecuente. Sin embargo, es de una gran mortalidad, entre un 40 y un 50% de los casos. Y es más frecuente en diabetes mellitus tipo 2 y en pacientes de edad avanzada. Esto lo vamos a ver en un momento el porqué. Ya. ¿Cuáles son las principales características de este síndrome? Es una hiperglicemia severa que ronda entre los 800 y los 1000 miligramos por decilitro, que genera una hiperosmolaridad plasmática. ¿Ya? Estos dos conceptos están muy unidos entre sí y los vamos a explicar con un poco más de detalle más adelante. Y la otra principal característica es la ausencia de cetosis. Ahora, los factores fisiopatológicos centrales es también un aumento de las hormonas contrarregulatorias, pero lo principal es una disminución relativa de insulina, que acá es la principal diferencia con la cetoacidosis diabética, ya que no es lo mismo que la insulinopenia. Esta disminución relativa es la base de la ausencia de cetosis. Como bien explicó mi compañero antes, esto está basado en lo que entendemos como IC50 de insulina. Entonces, la concentración de insulina en estos síndromes es tal que no alcanza para inhibir ni la lipólisis ni la gluconeogénesis, pero es tal como para inhibir la cetogénesis. Por lo tanto, se inhibe la cetogénesis, se activan todos estos mecanismos que ya hemos hablado, y nos queda una duda. Si existe también una lipólisis aumentada y hay mayor cantidad de ácidos grasos libres hacia el hígado, entonces, ¿hacia dónde van? Acá se redirigen a una mayor esterificación y por lo tanto una mayor síntesis de VLDL, lo que explica que estos pacientes sean muy hipertrigliceridémicos. Ahora, también vamos a ver el por qué está la hiperglicemia elevada en este cuadro. Están los factores comunes que en cierta parte se comparten con la cetoacidosis diabética, que es una lipólisis aumentada, una proteólisis aumentada, una glucogenólisis y una gluconeogénesis aumentada por aumento de las hormonas contrarregulatorias y disminución de la insulina. Se libera glicerol, alanina y lactato, que son sustratos gluconeogénicos, que van a derivar en una hiperglicemia. Además, la misma insulina, el déficit de insulina, genera una menor captación de glucosa a nivel de la lipólisis y de la proteólisis, generando también la hiperglicemia. Sin embargo, este cuadro tiene dos características importantes que lo hacen que se presente con una mayor predilección en pacientes con edad avanzada, y que son, por un lado, un deterioro de la función renal desde el inicio del cuadro, no como consecuencia directa de este, sino que está previo. ¿Y en qué se traduce esta disfunción renal? En una disminución de la carga filtrada de glucosa, por lo tanto se filtra menos glucosa y se aporta a la hiperglicemia. Secundariamente puede haber un aumento del umbral renal de glucosa, secundario un aumento de las hormonas contrarregulatorias y una mayor gluconeogénesis renal.
El segundo aspecto muy importante es la disfunción de hormoreceptores y glucorreceptores hipotalámicos, ¿ya? Y ¿por qué existe esta disfunción desde el inicio del cuadro y no genera, o sea, también puede ser una consecuencia del síndrome, pero también está desde el inicio? ¿Y por qué? Porque este deterioro es asociado a la edad, pero también a la disfunción neuronal secundaria a la hiperglicemia. Como lo verán en ayudantías posteriores, una hiperglicemia crónica genera un deterioro neuronal, ¿ya? Neuropatías. Entonces, ¿en qué se explica esta disfunción de hormoreceptores y glucorreceptores? Por ejemplo, si existe una hiperosmolaridad plasmática, los hormoreceptores no van a poder sensarlo de manera correcta y por lo tanto no va a haber una forma correcta de activación de los mecanismos homeostáticos dirigidos para la disminución de la osmolaridad plasmática. Entonces, estos pacientes, a pesar de tener una hiperosmolaridad, van a tener inhibido el reflejo de la sed, por ejemplo, o a lo mejor la vía, que es la síntesis de hormona antidiurética, la ADH, no va a estar funcionando de manera eficaz, ¿ya? Recordemos que la ADH se secreta ante hiperosmolaridad para justamente reabsorber agua a nivel del riñón y disminuir la osmolaridad plasmática. Y la difusión de los glucorreceptores igual va en la misma función de que a pesar de que haya una hiperglicemia, hay una hiperactivación de las hormonas contrarregulatorias. Ahora, para volver sobre las principales características, quería volver sobre la hiperosmolaridad plasmática. Acá junté esta fórmula que el detalle no es necesario que lo vean porque es materia de fisiopatología 2. Sin embargo, la puse acá para que vean que en esta ecuación la glucosa juega un rol preponderante. Por lo tanto, al haber una hiperglicemia severa, aumenta la hiperosmolaridad plasmática que ronda entre los 300, mayor a 330 miliosmoles por kilo. Entonces, ¿qué significa esto? Recordando un poco, o recordando fisiología en esos temas, si existe un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, que ya sea del vascular o del intersticial, en comparación con el líquido intracelular, va a existir un gradiente de osmolaridad. Entonces va a haber un traspaso de agua desde el líquido intracelular, o sea, desde la célula hacia el extracelular. Por lo tanto, este fenómeno es de especial importancia en el tejido, en las neuronas, porque va a haber una deshidratación neuronal que va a reflejarse en un compromiso cuantitativo de conciencia y coma. Es muy común que estos pacientes lleguen en coma. Entonces, por esto la importancia de conocer este mecanismo. Secundariamente, la hiperosmolaridad plasmática puede generar una hipercoagulabilidad que genera una trombosis, y la trombosis, uno de sus efectos puede generar una trombosis de vasos cerebrales. Pero en este caso, se va a notar en un deterioro del estado neurológico que ya presenta el paciente, además de la aparición de síntomas propios de este cuadro clínico. Entonces, la respuesta a esta pregunta era la letra D, ¿ya? Que hay que tener en cuenta que el rol de la disfunción neuronal de este síndrome es muy importante, no solo como consecuencia del cuadro, sino también un factor patogénico, ya que favorece una hiperglicemia severa. ¿Ya? También dejé las justificaciones de cada alternativa. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Si tienen alguna duda, avisen nomás. Ya. Pregunta 4. Al comparar el síndrome hiperglicémico no cetósico con la cetocidosis diabética, ¿qué es posible afirmar? Letra A. La presencia de acidemia, es decir, pH sanguíneo menor de 7,3, define el diagnóstico de CAT y descarta el de este síndrome. Letra B. Conforme a los mecanismos fisiopatológicos subyacentes en ambos cuadros, es esperable encontrar una hipertrigliceridemia más severa en el síndrome hiperglicémico en comparación a la CAT. Letra C. Una de las principales diferencias entre ambos cuadros es el grado de deficiencia de insulina, lo que explica que existe una mayor actividad de la acetilcoenzima A carboxilasa en CAT en comparación al síndrome hiperglicémico. Y por último, el balance negativo de sodio de la cetocidosis diabética suele ser mayor que el del síndrome hiperglicémico. Entonces, esta pregunta es está dirigida más como un resumen y una comparación entre ambos cuadros, ¿ya? Si bien ambos cuadros son hiperglicémicos, hay que recordar que el síndrome se caracteriza por una hiperglicemia mucho más elevada, que ronda entre los 800 y 1000 miligramos por decilitro. En cambio, la CAT tiene hiperglicemia, pero no está marcada.
Los mecanismos fisiopatológicos centrales, acá dejé un resumen, que ya lo hemos explicado hasta el momento, que el rol principal de la insulinopenia es la cetogénesis, ¿ya? Por una menor activación de la acetilcoenzima A carboxilasa, menor síntesis de malonil coenzima A, por lo tanto hay una desrepresión de la CPT1 y una mayor translocación de ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Y genera una cetogénesis por mayor disponibilidad de sustrato. El síndrome hiperglicémico, lo importante era la disminución relativa de insulina, que alcanza a inhibir la cetogénesis y se suma un deterioro renal desde el inicio del cuadro con una difusión hipotalámica previa como mecanismos hiperglicemiantes. Ahora, este punto me quería detener un poco, que es el pH. Como dice el nombre de la cetoacidosis diabética, esta se caracteriza por tener una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Por lo tanto, va a tener un pH menor a 7,3. ¿Ya? Para recordar, el anión GAP es la diferencia entre el sodio y la suma de los aniones más preponderantes en el plasma, que es el bicarbonato con el cloruro. Y que esta diferencia refleja los aniones no medibles, o los ácidos no medibles, perdón. Y en el síndrome hiperglicémico, lo más frecuente es que no presenten acidemia. Sin embargo, tiene un asterisco, porque en el síndrome hiperglicémico sí puede presentar una acidosis. ¿Y cómo es esto? Porque, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, este síndrome se caracteriza por un compromiso hemodinámico más severo que la cetoacidosis diabética. Hay un compromiso hemodinámico que puede generar una hipoperfusión tisular, la cual va a favorecer una glicólisis anaeróbica. Y esta glicólisis genera lactato, el cual a pH sanguíneo se encuentra disociado aportando protones. Por lo tanto, este síndrome también puede generar una acidosis metabólica con anión GAP elevado, pero a diferencia de la CAT, no será por cetoácido, sino por lactato. ¿Ok? Entonces, si bien un paciente con acidemia, con un pH sanguíneo menor de 7,3 puede orientar el diagnóstico a CAT, no es una característica definitiva que haga el diagnóstico y haga la diferenciación con un síndrome. Entonces hay que ver a estos pacientes de forma integral, integrando los niveles de glicemia, integrando la historia clínica, si un diabético tipo 1, tipo 2, cuál es la edad del paciente, ya que edad más avanzada puede ser más del síndrome hiperglicémico, etc. Y por último, el compromiso hemodinámico, como dijimos en la CAT, se da por un balance negativo de sodio y agua y también por los efectos derivados de la acidemia. Sin embargo, en el síndrome hiperglicémico, el compromiso hemodinámico suele ser más severo que la CAT. ¿Por qué? Porque ya dijimos que, por un lado, hay una disfunción renal desde el inicio, y lo que no ayuda al balance homeostático en este cuadro. Además, la hiperglicemia es más elevada, por lo tanto va a haber una mayor diuresis osmótica, por lo tanto va a haber mayor arrastre de sodio y otros electrolitos. ¿Ya? Esto generalmente también se pregunta. Y por último, la dislipidemia, si bien la cetoacidosis diabética puede estar elevada, lo principal es que en el síndrome hiperglicémico, al estar inhibida la cetosis, se redirigen los ácidos grasos para la mayor síntesis de triacilglicéridos, y lo que genera una estimulación para una mayor secreción de VLDL y así generar una hipertrigliceridemia más severa que la cetosis diabética. Ahora, entonces la respuesta de esta pregunta era la letra B, ¿ya? Que el síndrome hiperglicémico tiene una hipertrigliceridemia más severa en comparación a la cetoacidosis diabética. La 4 tenía, creo que algunos respondieron la letra C, y esto es más un resumen de los mecanismos de la cetoacidosis diabética, en donde se genera una menor actividad de la acetilcoenzima A, con una menor producción de malonil coenzima A, con una mayor activación de la CPT1. No sé si hay alguna duda con respecto a esta pregunta. Igual la justificación está ahí por cada alternativa. Entonces creo que podríamos pasar a la siguiente. Ya. Las siguientes preguntas, ambas son de casos clínicos relacionadas ahora no con complicaciones agudas hiperglicémicas. La pregunta 5
orientada más hacia la hipoglicemia, tenemos un paciente masculino de 58 años diabético de larga data en tratamiento con insulina y con antecedentes de múltiples ataques de hipoglucemia en los 2 últimos años. Relata que durante estos episodios presentó palpitaciones, sudoración e incluso en una ocasión perdió el conocimiento y fue trasladado a un centro de urgencia donde fue tratado. En esta ocasión llega a su consulta para realizarse un chequeo sin sintomatología y sin hallazgo en su examen físico. Se le mide la glicemia en sangre obteniendo un valor de 25 miligramos en decilitro. Por tanto, evidentemente estamos ante una situación de hipoglicemia. ¿Y cuál es la razón por la que el paciente podría no estar presentando síntomas neuroglucopénicos? Tenemos la presencia de neuropatía autonómica, el aumento del transporte de glucosa al líquido perineuronal, el aumento de la captación neuronal de glucosa mediante transportadores GLUT2, la disminución del transporte de glucosa en la barrera hematoencefálica. Entonces, para esto tenemos que ver respecto primero hacia los síntomas de la hipoglicemia. La hipoglicemia tiene 2 tipos de síntomas, los síntomas neurovegetativos o neurogénicos y los síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas neurovegetativos se dan por una activación del sistema nervioso simpático y se dan ante glicemias menores a 60 a 70 miligramos decilitro y son principalmente palpitaciones, temblor, sudoración, sensación de hambre. Son síntomas que están asociados como a la respuesta adaptativa de supervivencia, finalmente, y que van a ir a buscar a que el paciente pueda solucionar su problema, por ejemplo, con la sensación de hambre, el consumo de glucosa y aumente su glicemia. Esto es importante porque en esta etapa el paciente está consciente y es capaz de consumir alimentos con el fin de aumentar su glicemia por sí mismo. Lo que no pasa cuando ya el paciente está con síntomas neuroglucopénicos, que se provocan por la deprivación de la glucosa en el sistema nervioso central. Y se presentan normalmente en una glicemia menor a 40 miligramos decilitro. ¿Qué pasa? Que ambos valores de glicemia en los que se genera como este corte entre los síntomas neurovegetativos y neuroglucopénicos puede ser variable, y esto depende de la historia que hayan tenido los pacientes, porque pacientes con diabéticos de larga data y con hartos episodios de hipoglicemia pueden tener una variación de estos niveles por adaptación. Los síntomas neuroglucopénicos son principalmente irritabilidad, confusión, convulsiones y coma, a tal punto que ya el paciente no puede consumir por sí mismo glucosa y tampoco se le puede dar, como lo vieron los que han tenido medicina interna, no se les puede dar a estos pacientes alimento por boca porque pueden tener riesgo de aspiración y el manejo ya es más de darle glucosa endovenosa o darle glucagón en algunos casos cuando tienen disponible de emergencia algunos pacientes. En la siguiente vamos a ver cuál es la adaptación finalmente que eso ocurre a nivel neuronal cuando hay hipoglicemias repetidas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una disminución del umbral hipoglicémico, lo que genera esta adaptación en el sistema nervioso central es producto de que aumenta el transporte de glucosa en la barrera hematoencefálica, lo que genera un aumento de la concentración de glucosa en el líquido extracelular perineuronal, y ocurre a nivel neuronal que hay un aumento de la expresión de transportadores de glucosa GLUT3 que permite un aumento de la glucosa intracelular para el funcionamiento metabólico celular. Y esto es lo que ocurre cuando los pacientes son diabéticos de hace mucho tiempo y tienen muchos episodios de hipoglicemia, que finalmente lo que pasa es que el organismo se está tratando de adaptar para no tener síntomas y para poder funcionar. Les quise acá destacar los transportadores de glucosa porque igual es importante que se lo sepan y lo ocupé como un distractor de las preguntas, pero no mucho de temer, sino que es importante que sepan dónde están los principales transportadores de glucosa. El GLUT1 está en la mayoría de los tejidos y principalmente el eritrocito y el cerebro y se encarga de la entrada basal de glucosa a los tejidos. GLUT2 está principalmente en hígado y la célula beta pancreática, en el hígado para el ingreso y la exportación de glucosa y la célula beta pancreática que está relacionado con la regulación de la secreción de insulina. El GLUT3 es importante en neuronas y también en otros tejidos como los testículos a veces los mencionan, pero no, lo más importante es como a nivel neuronal cerebral. Y el GLUT4 son estos transportadores que normalmente son dependientes de insulina
y que permiten como la extracción de glucosa desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos adiposos y muscular. O sea, son insulino dependientes. También podrían ser insulino independientes en el caso del músculo con el ejercicio. Pero eso es lo que tienen que saber principalmente. También quizás que GLUT2 puede estar en el riñón, pero principalmente quiero que se centren en los transportadores de glucosa que están acá mencionados y dónde se encuentran. También existen otros transportadores de glucosa como el GLUT5 que está en el intestino delgado, pero estos son los principales que hay que saberse bien. Entonces, respecto a las alternativas, la A, ¿por qué no podía ser? Porque esto de la presencia de neuropatía autonómica podría explicar por qué el paciente no presentara síntomas neurovegetativos, porque habría una disfunción de lo que es el sistema nervioso autonómico y la respuesta del sistema nervioso simpático. Entonces esta se descartaría porque estamos hablando de los neuroglucopénicos. El aumento del transporte de la glucosa en líquido neuronal es lo que hablábamos previamente, que se daba por el aumento del transporte de la glucosa a través de la barrera hematocefálica, que aumenta la concentración de glucosa en el líquido neuronal, y esto posteriormente con los transportadores GLUT3 va a aumentar la concentración intracelular de glucosa. El aumento de la captación neuronal de glucosa mediante transportadores GLUT2, ya vimos que ese era el distractor como quizás un poco pesado, pero es GLUT3, no GLUT2. Disminución del transporte de glucosa en la barrera hematoencefálica es lo contrario. Es un aumento en el transporte de la glucosa en la barrera hematoencefálica. Eso con respecto a la pregunta. No sé si alguien tiene alguna consulta. Así que no. Entonces sigamos a la siguiente pregunta. Ya, la pregunta 6 también es un caso clínico de un hombre de 40 años con diabetes mellitus tipo 1 que se constata una hiperglicemia de ayunas de 245 miligramos decilitro, por lo que se ajusta su tratamiento insulínico nocturno aumentando la insulina fásica de la última comida. La insulina fásica relacionada con la insulina rápida o ultra rápida previo a la comida. Al controlar, relata episodios de cefalea matinal y que suba mucho en la noche. Y se pesquisa glicemia en ayunas que aumenta a 270 miligramos de decilitro. Al respecto, se puede afirmar que la glicemia aumentó porque no se ajustó correctamente la dosis de insulina, tiene un aumento de la secreción de hormona del crecimiento con glucagonemia normal, la hiperglicemia es reactiva a una hipoglicemia inducida por la insulina fásica administrada, y el paciente no tiene alteraciones en los valores de las hormonas contrarreguladoras. Acá principalmente lo que quiero tocar como tema es el fenómeno de la Van-Neser y el efecto Somogyi. En este caso, el paciente lo que está presentando es un efecto de Somogyi, producto a que hay una desregulación de las concentraciones de insulina administradas por el tratamiento médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el efecto Somogyi, cuando hay un gran uso de insulina previo al dormir, ocurren hipoglicemias que se dan durante las horas de sueño y que el paciente no puede mostrar síntomas porque está durmiendo, no va a tener, o no los va a percibir, no va a percibir que tiene palpitaciones o que está tembloroso, y va a haber una respuesta de contrarregulación tal que cuando él despierte y se toma una glicemia en ayuno, va a tener una concentración de glucosa aumentada. ¿Qué es lo que pasa? Es que en estos casos lo que puede pasar es que si se regula más la insulina nocturna, va a haber una disminución mayor de la glicemia y va a generar también como un efecto rebote mayor. Entonces, lo que hay que hacer es regular o los horarios, por ejemplo, porque también puede ocurrir con la insulina NPH, porque si bien los que han tenido media interna han podido ver cuando vieron diabetes que la NPH, si bien actúa como una insulina lenta, igual tiene un pic. Y por ejemplo, cuando la gente se toma la insulina, o sea, se inyecta la insulina NPH previo a comer, la última comida de la noche, el pic ocurre justamente en las horas de sueño en que no hay una regulación por contrarregulación normal que ocurre más o menos a las 5 o 6 de la mañana. Entonces se genera la hipoglicemia y el paciente suele tener esta respuesta de rebote. En cambio, si la NPH es administrada previo a dormirse,
el pic de la NPH va a ocurrir justamente a partir de estas como a las 5 o 6 de la mañana, en que el cuerpo está teniendo una respuesta de contrarregulación por el ritmo circadiano, por ejemplo con el aumento del cortisol, y que va a permitir que la disminución de la glicemia no sea tal que haya este efecto rebote. Y lo otro sería como no regular la insulina fásica dependiendo de la insulina en ayuna, porque las insulinas fásicas o rápidas no se regulan en ayuna, sino que se regulan 2 horas posterior a la comida. ¿Cuál es el fenómeno del amanecer? El fenómeno del amanecer es también una hiperglicemia en ayuna, pero que se da principalmente en adolescentes diabéticos y que es producto al aumento de la hormona del crecimiento durante la fase REM del sueño y que genera que, finalmente esta es una hormona de contrarregulación también de la glicemia y genera un aumento durante la noche y finalmente en la mañana despiertan con hiperglicemia de ayuna. Pero esto principalmente se da en pacientes adolescentes. Entonces, volviendo a la pregunta, un hombre de 40 años que presenta esta hiperglicemia de ayuna, la glicemia aumentó porque no se ajustó correctamente la dosis de insulina. En este caso no se debería ajustar la dosis de insulina para mejorar la hiperglicemia de ayuna, menos si se trata de una insulina fásica. Entonces la respuesta correcta no es esa. Tiene un aumento en la secreción de hormona de crecimiento con glucagonemia normal. Esto es lo que ocurriría en un fenómeno del amanecer, en que principalmente se da por el aumento de la hormona del crecimiento en personas que están en crecimiento activo, como en adolescentes y niños. ¿La hiperglicemia reactiva a una hiperglicemia inducida por insulina fásica administrada? Sí, justamente. Y es lo que pasa además que se le regula la insulina fásica, se le aumenta y genera una glicemia en ayuna aumentada después del tratamiento modificado. ¿Y el paciente no tiene alteraciones en los valores de las hormonas contrarreguladoras? No, porque justamente lo que pasa en ambos casos es que hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, entonces sí va a haber una alteración en los patrones hormonales de estas hormonas. O sea, finalmente del glucagón, de la hormona del crecimiento, del cortisol. No sé si alguien tiene alguna pregunta.